El trastorno límite de la personalidad se caracteriza porque quien lo padece tiene, entre otros síntomas, una inestabilidad acentuada para mantener relaciones interpersonales, un sentimiento crónico de vacío, intentos frenéticos para evitar estar solo, así como una tendencia a autolesionarse, que puede incluir intentos de suicidio. ¿Es posible ayudar a una persona con trastorno límite de la personalidad a encontrar un poco de estabilidad y contención? ¿Qué papel juega la familia? Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es Trastorno límite de la personalidad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad. Y bueno, parece ser que este trastorno se manifiesta en la adolescencia y tiene que ver a veces con las situaciones que los adolescentes o los niños anteriormente vivieron en su entorno. Parece ser que tiene que ver con esto. Así es que, bueno, vamos a platicar el día de hoy qué es esto del trastorno límite de la personalidad, qué es lo que sucede dentro de las familias, cómo las familias pueden apoyar a las personas que lo están viviendo, pero también cómo las familias pueden pedir ayuda y apoyo para ellos mismos también poder estar bien para ayudar a la persona que lo esté viviendo. Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy. Recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos, las redes sociales también, ya está Sandy listísima para responder a todas las dudas que ustedes tengan. Y bueno, ya están aquí también nuestros invitados y también el público que siempre viene todas las mañanas a apoyarnos, porque bueno, este programa tiene sentido gracias a ustedes. Entonces, bueno, para empezar a platicar de este tema, quiero que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Es una mujer que nos va a platicar qué es lo que ella tiene, cómo lo vivió, cómo lo ha manejado. Y entonces, bueno, acompáñame a ver el siguiente testimonio. Tuve un accidente de pequeña, a los 3, 4 años. Me ahogué con un dulce y me hicieron una traqueostomía. Dejé de respirar muchos minutos. Al parecer por eso yo tengo trastorno límite de la personalidad borderline. Tengo dañados los lóbulos temporales y la parte que regula los impulsos y emociones. Entrando en la adolescencia, empecé a presentar muchos problemas de identidad. No me aceptaba a mí misma, tenía una autoestima muy baja. Por lo regular me la pasaba durmiendo todo el día, todo me daba tristeza y empecé a sentir una sensación de vacío constante. Mi diagnóstico viene después de 20 años de estar batallando y de estar yendo y regresando de psiquiatras, psicólogos. Yo abandonaba los tratamientos. Para mí un trastorno límite de la personalidad es un infierno, porque no sabes en qué momento te vas a sentir bien, en qué momento te vas a sentir mal, en qué momento vas a reaccionar de una manera violenta o en qué momento vas a reaccionar, no sé, como haciendo berrinches. Presentamos muchas inestabilidades interpersonales, tenemos problemas con nuestras parejas, tenemos problemas con nuestros amigos, con nuestra familia, tenemos problemas en nuestro trabajo por no saber manejar nuestras emociones y nuestros impulsos. Nosotros nos vamos al extremo. Para nosotros no existen colores intermedios. Para nosotros es blanco o es negro. Somos muy radicales en nuestros pensamientos. Si llegamos a enojarnos muchísimo. Si llegamos a estar felices, llegamos a estar eufóricos. Había muchas situaciones en las cuales yo ya había perdido mi trabajo, me había casado y me divorcié y sentía que todo se había acabado para mí. Entonces por eso fue que yo no encontraba otra salida para estar viviendo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a esta mujer que nos platicó su historia y bueno, que nos da pie para empezar este programa. Y te quiero presentar a los especialistas que tenemos como invitados el día de hoy. Está con nosotros Esmeralda Arriaga Cruz. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes y es psicoanalista. Esmeralda, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Qué gusto Gracias tenerte por la por invitación. aquí. Al contrario, bienvenida. También está con nosotros Enrique González Ruelas, él es psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. También está con nosotros Lino Villavicencio Flores, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, Hola, Cristina. Lino? Bien, Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Lisa Warren Cruz, ella es terapeuta familiar. ¿Cómo estás, Lisa? Bienvenida. Muchas gracias. Qué por gusto la tenerlos invitación. a todos por aquí. También, por supuesto, le doy los buenos días a Sandra. ¿Cómo estás, Hola, Andy? Cris, muy bien, muy buenos días a todos. Ya tenemos comentarios en las redes y les recuerdo que tenemos la transmisión en vivo por internet en www.canal11live.tv/internacional/. Y ya nos están diciendo algunas personas que viven con este trastorno que es muy difícil, que, bueno, hablan mucho sobre el tratamiento, los medicamentos que son costosos. Otra chica nos comenta que su prima lo padeció y que fue un tema importante en toda la familia, que lamentablemente ella se suicidó. Entonces nos invita a que tomemos muy en serio este tema y sobre todo a los familiares cuando empiezan a hablar de algo así, para que se le dé el tratamiento correcto. Así que pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Ya les iré compartiendo lo que nos van diciendo. Sí, muy interesante porque además ya saben que todos sus comentarios enriquecen nuestro programa. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar preguntándoles cómo se manifiesta el trastorno límite de la personalidad y qué es, Lino. Ok, bueno, para hablar de trastorno límite de la personalidad es importante de entrada aclarar que no es propiamente dicho una enfermedad como la conocemos, como una enfermedad psiquiátrica en la cual hay una base biológica muy importante, sino más bien estamos hablando de un estilo de personalidad, una forma de relacionarse con uno mismo, una forma de relacionarse con los demás. Entonces, para hablar de personalidad tendríamos que hablar primero de dos conceptos. Uno es el concepto de rasgo y otro es el concepto de estado. Un estado es una conducta, una sintomatología la cual se presenta en un periodo de tiempo muy circunscrito, y un rasgo es un síntoma, una conducta que se da a lo largo del tiempo y se mantiene como parte de una persona. Ahora, la personalidad tiene dos componentes muy importantes. Por un lado está el temperamento, que es como la parte biológica del cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Hay personas que tienen un temperamento fácil, otros tienen un temperamento difícil, varía dependiendo de las personas. Y por otro lado es el carácter. El carácter es este estilo a través del cual nosotros nos vinculamos con los demás y también con nosotros mismos, porque esa es como una relación muy importante, y en este caso es una relación muy importante. Ok, perfecto. Oye, fíjense que, bueno, aquí escuchamos algo muy interesante en este testimonio que acabamos de escuchar. Ella habla de un accidente y nosotros queríamos preguntarles, dado que ella nos los comenta, también tiene que ver con un accidente, con algo que suceda en la infancia, porque Lino nos acaba de decir que tiene una base biológica, pero en este caso ella dice claramente, hubo un accidente en el cual yo me estaba ahogando, y dice que a raíz de eso sucede. ¿Nos puedes hacer un...? Mira, es muy difícil poder asegurar esto. Habitualmente la mayoría de las enfermedades en general y las mentales, los trastornos de la conducta, son multifactoriales, en donde intervienen factores hereditarios y factores del ambiente en general. Las dos cosas juntas. Sí, en la actualidad no se tiene la certeza precisa de a qué se debe esto. Sí, sin embargo, bueno, hay muchos investigadores que se orientan a pensar que tiene que ver con el maternaje, o sea, con cómo fue uno manejado en la infancia por su mamá. Algunos hablan de que hay algunos antecedentes traumáticos en la infancia, como una violación o abusos, etcétera. A mí me cuesta trabajo como psiquiatra imaginarme que por haberse producido esta hipoxia, esta falta de oxígeno cerebral, se dé este trastorno. Sin embargo, no podría tampoco negarlo, ¿no? Sí, es mezclado todo esto. Es mezclado todo esto. Ahora, tú haces un comentario, dices, parece ser que la mayoría tiene que ver con la relación con la mamá. ¿También con la del papá o no? Sí, también tiene que ver. Hay muchas teorías, ¿no? Y hablar de esto es, entre nosotros los especialistas, es algo eterno, porque hay muchas posturas.
tiene que ver mucho con el apego. El apego es la forma como se relaciona el niño con su madre, con su padre, con su entorno, ¿sí? ¿Qué tanto puede lograr esta capacidad de contacto con los demás? Y de ahí entonces la importancia del contacto consigo mismo, como decía Lynn. Como decía Lynn. A ver, por favor. Mira, les quiero leer algunos comentarios de las características que identifican a las personas que nos están escribiendo que tienen ya diagnosticado el trastorno. Por ejemplo, Jessica de Espinosa nos dice, honestamente es un infierno padecerlo. La gente muchas veces no entiende y piensan que haces berrinches o que solo no eres madura, cuando hay más allá de eso. Vivir al límite siempre es demasiado cansado. También nos dice Betsy, bueno, un anónimo, nos dice que tiene cambios profundos de temperamento, que es inestable en sus relaciones, que no le gusta trabajar en alguna oficina o en algún lugar en donde tenga que relacionarse con mucha gente porque le cuesta trabajo. A ver si para que los especialistas nos ayuden a definir bien o aclararnos, ¿no? En qué rasgos o qué características tienen estas personas, y también nos hablan mucho de que han sido diagnosticadas demasiado tarde o muy tarde, o les ha costado mucho trabajo el diagnóstico. Por favor, Esmeralda. Sí, primero quiero decir un poco sobre los factores que tienen que ver con lo biológico, y que son factores de riesgo, es decir, cuál es la vulnerabilidad biológica y también cuáles son los factores que protegen. Con respecto a lo que decía el doctor, es qué tanto un ambiente social puede ser caótico y sin embargo el paciente estar dotado de una buena estructura biológica, lo cual va a protegerlo. Sin embargo, si nosotros encontramos una característica biológica vulnerable, pero además una circunstancia social caótica, pero además antecedentes de abuso, de violencia, de abandono, de desapego, etcétera, entonces es mucho más frecuente que se presenten este tipo de trastornos, los trastornos de personalidad. Ahora, hay una serie de características que en realidad parece que se los leyó la primera persona que hace el comentario al inicio del programa, y tiene que ver con este miedo al abandono. Hay una necesidad constante e imperiosa de mantenerse acompañado. De ahí que van a surgir una serie de características sintomáticas. Por ejemplo, esto de mantener siempre al extremo. El límite es o todo lo bueno o todo lo malo. Hay una característica de idealización del otro que de pronto cambia a un estado de devaluación. Hay unos cambios del estado de ánimo, de reactividad del ánimo impresionantes que van de la ira a la tristeza, a la irritabilidad, al enojo. Hay impulsividades impresionantes, y entonces se generan gastos excesivos, hay actividades o conductas sexuales que son muy riesgosas, hay conductas temerarias, ¿me explico? También hay intentos de suicidio, hay automutilaciones, en fin, todo esto dirigido a mantener la afectividad del otro y la cercanía, porque hay un temor profundo de ser abandonados. Y es esto que se dice que es una sensación impresionante y constante de vacío. Entonces, es gente que se aburre rápidamente de todo, que cambia de trabajo, que todo le aburre, que no puede mantenerse. Entonces, cuando el patrón y el tronco esencial del padecimiento tiene que ver con la inestabilidad, es justamente esta sensación de vacío lo que los hace ir de una relación a otra y a otra y a otra. Entonces, oye, en lo que estuvimos viendo en la investigación que hicimos aquí en Diálogos, dice que, bueno, se manifiesta en la adolescencia, ¿no? Que son los primeros rasgos. Tú nos estás hablando de muchas cosas, ¿no? Desde que se cortan, se lastiman, están entre estos extremos, ¿no? De blanco y negro, jugando con muy cercano a la muerte, todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son las manifestaciones que se presentan primero? O sea, por ejemplo, si yo tengo un adolescente, ¿hay alguna que yo empezaría a ver que se manifiesta antes que las otras? ¿Esto va en aumento? ¿Tiene una secuencia? Mira, es muy complicado, por eso es importante, por eso justo los trastornos de la personalidad no pueden ser diagnosticados hasta el inicio y la adolescencia intermedia, ¿sabes? Porque muchas de las características propias del desarrollo del adolescente pueden confundirse
con estas características. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que hay una serie de conductas que no son propias de la adolescencia. O sea, no es normal mutilarse, no es normal quemarse, no es normal rasparse con una goma hasta lesionarse la piel, no es normal hacerse perforaciones extensivas, no es normal tatuarse el cuerpo completo, no es normal tener conductas sexuales riesgosas, no ¿A qué le llamarías? protegidas. No O sea, protegidas eso no es- y riesgosas, ¿a qué otra cosa te referirías? Relaciones sexuales riesgosas, aparte de no protegidas, ¿qué otras sin cosas? protección, problemas con la identidad, porque entonces de pronto resulta que hacen cambios con respecto a las opiniones de del gusto por la identidad sexual, es decir, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, ¿qué me gusta? O sea, hay una serie de características que no entran dentro de este aparente caos del adolescente, y están fuera de estos patrones de desarrollo. Ok. Y, sin embargo, cuando llegan a la consulta, pues sí es un diagnóstico que se hace en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. Ok. Y cuando cuando se hace el interrogatorio al paciente adulto, ellos claramente definen una serie de características, como los criterios que ya les comenté, claramente percibidos desde la adolescencia. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a un corte. ¿Cuánto tenemos ahorita? Vamos a ir a un corte, pero regresando, por supuesto, voy a retomar a Lisa, porque bueno, tú tuviste la experiencia de estar cerca de pacientes así durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, para que nos digas un poco qué fue lo que viste y cómo se manejó. Y bueno, recuerda que estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando del trastorno límite de la personalidad y que todos nuestros teléfonos ya están abiertos, las redes sociales. Sandy va a estar leyendo todos los comentarios que tú tengas, las dudas. Aprovecha que están los especialistas aquí para que puedas hacer tus comentarios. Nos vemos regresando de este corte. Quédate con nosotros. Mi nombre es Ixchel Hidalgo Ríos. En mi adolescencia ya empecé a notar los cambios. Empezaba a tener depresión, tenía bastante miedo de salir y mucha inseguridad. Mi mamá trabajaba, no se daba muy bien cuenta y mi papá igualmente trabajaba. Un día me desperté llorando, sin ganas de vivir, sin ganas de nada. No tenía ni ganas de morirme. Fui internada durante una semana. Fue cuando me diagnosticaron los doctores trastorno de la personalidad límite, con la depresión crónica recurrente y la ansiedad. El diagnóstico de crónica recurrente es que siempre la he tenido periodos de depresión. Fue un desahogo porque por fin sabía lo que tenía, ¿no? Sabiendo ya lo que tenía, ya podía atacarlo. Lo difícil yo creo que es saber que nunca se me va a quitar, que toda mi vida lo voy a tener, no hay cura, y el estarlo enfrentando diariamente, a que todas las personas me juzguen. Quiero decir a mi familia que le agradezco todo el apoyo que me ha dado y el tolerarme todos estos años. Híjole, bueno, pues ya estamos de regreso. Es duro escuchar a ella cómo le afecta esta situación. Y bueno, como les dije antes del corte, Lisa, ¿qué es lo que tú opinas de este testimonio que acabamos de ver? Y por supuesto, aparte del trastorno límite de la personalidad. Bueno, del testimonio hay varias cosas que me gustaría retomar. Por Una favor. es esta manera como la persona que está hablando se empieza a descomponer, que es algo muy característico del trastorno, este estado de angustia casi permanente o de poca sintonía en el afecto, que pasa de un afecto, como decían hace rato, que puede ir de la tristeza extrema a la euforia. Y retomaría del tiempo que trabajamos con pacientes con trastorno límite, estaba lo que ustedes ya mencionaban, y al mismo tiempo viene pegado con la parte afectiva toda la parte cognitiva, que también pasa de un extremo al otro. Lo que hablaba Linio hace también un momento, esta manera de mirar al otro y mirarse uno, que va de la grandilocuencia, ¿no?, del otro y de uno mismo a estos estados de devaluación permanente. Entonces, si a mí me preguntaran dónde está la falla en lo interpersonal, te diría que básicamente está ahí, en una reducción que se puede incluso malinterpretar, pero que sí me voy a arriesgar a tomar, ¿no? La reducción a decir que en lo interpersonal, esto que alguien te adore y te quiera un día y al día siguiente seas peor que la basura, es para el otro una cosa muy difícil,
de manejar. Claro, y a nivel de familia debe ser muy difícil. A nivel de familia es muy difícil mientras la familia no entiende que no es a voluntad del paciente y mientras no entiende que yo no quisiera hablar de qué es lo que produce el trastorno, porque yo sí creo que tiene elementos biológicos bien importantes, genéticos, pero tiene también todo el aprendizaje de la familia. En el discurso, mucho del discurso es discurso de la familia. Cuando tú hablas con los parientes de la persona que está diagnosticada, con la madre, con el padre, preguntaba sobre el padre. Hay toda una teoría, no solo de la madre, de un teórico muy bien conocido, de cómo el padre, él dice que la ausencia del padre produce que la madre abuse del hijo. También yo eso lo tomaría con muchas reservas porque entonces quitamos completamente los factores biológicos y creo que sí tiene factores biológicos, no solo en la interacción de padre y madre con hijos, sino también el resto del mundo. Están los abuelos, está la escuela y está algo que para mí es también muy importante, que es el ambiente, el nivel socioeducativo de los pacientes, que a veces también cuesta mucho trabajo hacer los diagnósticos en ambientes muy marginados, porque tú oyes al paciente con este discurso muy de evaluación, pero también vive en un ambiente muy marginado. Entonces, ¿lo diagnosticamos o no lo diagnosticamos? O sea, llega un momento en que este discurso que las cosas no valen, que no tenemos suficientes cosas, suficientes bienes, también termina siendo un poco cierto. Parte de la realidad. Es parte del juicio de realidad que cuando tú sacas al paciente de ahí y lo pones en otro contexto, es súper devaluador. Pues sí, pero también viene de un ambiente muy marginado. Entonces... Perdón, y retomando lo que decían de la familia y de los ambientes, nos dice María, hay momentos que estoy triste, a veces estoy enojada, a veces estoy feliz. Esto me ha ocasionado problemas con mi familia y con mi entorno. Pero aquí lo delicado sería porque nos pregunta, ¿cómo saber si lo que tengo es un trastorno de personalidad? ¿Cómo podríamos no caer en que todos tengan lo que hemos dicho en otros programas, y retomo lo que empecé diciendo, es muy complicado hacer el diagnóstico por la cantidad de elementos que se juegan aquí. Entonces, ¿cómo saber? Tendría que ir con un profesional de la salud, porque también en el trastorno límite hay que descartar otros padecimientos. Entonces, hay que ver la parte farmacológica, porque si efectivamente tiene un trastorno es muy probable que requiera de apoyo no solo psicoterapéutico, sino farmacológico. Esos tienen que entrar juntos. Entonces, lo más aconsejable, por supuesto, como siempre lo hemos dicho en este programa, es acudir a los especialistas. Nosotros aquí lo que vamos a tratar es de darles algunas características que puedan ayudarlos para que tal vez digan, bueno, voy a ir a ver qué es lo que tal vez pueda yo tener, ¿no? Pero, Lino, hablando de esto que tiene que ver con el apego y cómo se manifiesta esto desde pequeñitos, o sea, ¿a qué se refieren con esto del apego? Bueno, cuando hablábamos en alguna ocasión de estilos de apego, hablábamos de diferentes estilos de vinculación entre las personas. Así había personas con apego seguro y personas con apego inseguro. Y dentro de las personas que tenían el apego inseguro había aparte una subclasificación en 3 tipos. El preocupado, que era el que generaba reacciones de preocupación en los demás y a través de esto se vinculaba. El evitativo, que era el cual era como nadie me merece, no existo, o sea, aquí ni me pelen. Y el temeroso, que es el que presenta como reacciones ambivalentes, a veces lesionándose, a veces reacciones muy, muy, muy caóticas, por decirlo de alguna forma. Entonces, investigaciones recientes han observado que hay una relación entre el estilo de apego, sobre todo los tipos preocupado y temeroso, con el desarrollo de trastornos de personalidad. O sea, si yo tengo un papá o una mamá o el entorno en el que yo me estoy moviendo tiene estas características, eso puede provocar que cuando yo sea un adolescente, sea adulto, pueda yo tener este trastorno, este síndrome de la personalidad. Es posible que este sea un elemento más que está participando dentro de la formación del trastorno de personalidad. Uno más, o sea, es una de las cosas que puede suceder, porque bueno, eso puede llevar a muchas otras cosas también, pero esa puede ser una. Sí, que aquí algo bien interesante es que hay tipos de psicoterapias que tienen evidencia de utilidad en los trastornos de personalidad.
Básicamente hay alrededor de 4 o 5 tipos de psicoterapias. Entre ellas hay un tipo de psicoterapia que se llama basada en la mentalización, la cual está basada en la teoría del apego. Entonces, lo que se busca en la terapia de mentalización es mejorar la percepción de las emociones de uno, la percepción del cómo entiendo las emociones del otro, y ahí mejorar el vínculo afectivo. Y está basada en la teoría del apego. Oye, nos estás diciendo de estas dos características. ¿También la sobreprotección podría ser otra de las características que lo produzca? Bueno, sí, ya en alguna vez también habíamos mencionado que la sobreprotección puede ser vista como una forma también de negligencia o de abuso, debido a que de alguna forma el mensaje oculto en la sobreprotección es tú no puedes. Entonces, al decirle todo el tiempo tú no puedes, hay pues al final terminan como quedándose en este lado oscuro, este lado negro que llegan a decir los pacientes. Entonces, como una forma de contención a ese lado negro, se puede ver el otro lado opuesto, ¿no? Que es el lado blanco. De alguna forma, todos los seres humanos, cuando somos muy chiquititos, cuando somos niños pequeños, esa es la forma a través de la cual vemos a los demás. Mamá nos da de comer, entonces es la mejor mamá del mundo, no existe nadie mejor que ella. Pero si mamá no me da de comer cuando se lo pido, es la peor mamá del mundo y la odio y no la soporto. Entonces esto es algo que todos tenemos que ir procesando. Es como si fuéramos mezclando colores, blanco y negro constantemente, hasta que eventualmente entendemos que la mamá que nos da de comer es la misma mamá que a veces no puede estar ahí. Claro, y no hacemos esos extremos. Pero Enrique, yo quiero hacer un ejemplo para que la gente entienda la importancia de las relaciones de vínculo, de las relaciones de apego de las que habla Lino. Y yo quiero hacerles un ejemplo de cómo se forma el yo a través de estas relaciones. Ustedes imaginen que el bebé es una masa que no tiene forma. Y hay un escultor, es la figura de apego. Un escultor que, de acuerdo a las señales que le va mandando al niño, si el niño llora, ¿cómo responde este escultor? El niño va aprendiendo el mundo a través de esas experiencias. Resulta entonces que este escultor puede mandar mensajes ambivalentes frente a una misma reacción del niño. Esta madre, este cuidador, reacciona de manera diferente, ambivalente, incongruente. Esto al niño acá en la formación de su mente, en su estructura, le genera una confusión increíble. O sea, para poner un ejemplo, si un día tira un vaso de leche y le aplauden, y al día siguiente lo regañan. Lo regaña, o por la el misma niño acción. está llorando, el bebé, o sea, porque estamos hablando de un bebé, de las primeras etapas del desarrollo de un niño. El niño está llorando y la mamá va y lo apapacha. Pero otro día, el bebé está llorando y la mamá llega angustiada con una mirada de susto, no sabe qué hacer, porque la mamá está en un pensamiento allá de, y si está enfermo y se va a morir, y no responde a la necesidad del niño. Así es como se forman los tipos de apego. Es decir, cuando Lino habla de las características y de los tipos de apego, cuando nosotros hablamos de apego seguro e inseguro, no quiere decir que los apegos inseguros sean patológicos. En realidad los estudios dictan que el único apego patológico es el desorganizado, que es el que tú clasificaste, y es el que es aquel niño que efectivamente recibió una serie de señales contradictorias a una serie de conductas que se mantenían. ¿Me explico? Es una conducta y la respuesta del cuidador es absolutamente contradictoria. Imagínense ustedes el caos acá arriba. Claro, porque no entiendes lo que está sucediendo. No entiendes lo que está pasando. Claro. Enrique, a mí me gustaría que nos dijeras tú por qué parecería que hay más mujeres que hombres que lo están sufriendo. Es cierto, las estadísticas nos marcan que de cada 3 o 4 mujeres hay un hombre. Alguna razón, muy probablemente de orden hormonal, quizás intervenga en esto. No se sabe con precisión. Aunque yo estoy preocupado porque el tema es tan complejo y aunque todo lo que hemos dicho es cierto y tiene mucha realidad, el entendimiento de esto tiene que ver quizás, y estoy tratando como de concretar. Lo que dijo Lisa, el diagnóstico no se hace después de ver este programa.
Claro. Hay que ir al médico, hay que ir al doctor, ¿no? Hay que ir al psiquiatra, al psicólogo. 2, este es un trastorno que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Y tiene que ver con la interpretación del mundo. Yo de pronto puedo decir, es que esa me está viendo muy feo, se me hace que no está contenta con lo que estoy diciendo, y entonces tengo una interpretación. Y con la reacción ante estas dos cosas, ¿no? Las reacciones tienden a ser violentas. No necesariamente la gente funciona así todo el tiempo. Hay periodos en donde podrían permanecer totalmente normales y por eso se llama borderline o limítrofe, porque se camina por la normalidad y la anormalidad de pronto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto. A mí me gustaría mucho que en casa y nuestros compañeros no fueran a interpretar que algunas de las cosas que decimos hace el diagnóstico. Por ejemplo, si alguien se corta, no quiere decir que es borderline, ¿sí? O si alguien se lesiona, o si alguien está deprimido. O sea, esto es un asunto de veras muy complejo y vale la pena ir al doctor, ¿no? Claro. Entonces, para mí esta cuestión de tratar de facilitar el entendimiento tiene que ver con estas tres cosas. El manejo de las emociones, porque las emociones son intensas, son explosiones que pueden ser de cualquier tipo. Después, el cómo interpretan el mundo. Se me hace que tú me quieres pero no, y entonces respondo, ¿no? Y mi manera de responder tiende a ser violenta, también a manera de explosión. Okay. Entonces es importante. Claro que sí, qué importante Aquí que lo hay aclares, por favor. una familia, nos dice Mario Mendoza en el Facebook. Ojalá puedan asesorarme. Soy el mayor de 4 hijos, los demás son mujeres, pero creo que una de mis hermanas encaja en lo que están diciendo. Crecimos con ausencia de nuestros padres. Mi papá es alcohólico en recuperación desde hace 7 años. Mi mamá, debido a esta situación, tuvo que trabajar para mantener el hogar. Mi hermana más grande y yo crecimos además con golpes, pero a mis hermanas menores les han querido compensar esa ausencia con cosas materiales o dejándoles hacer lo que quieran sin límites. Mi hermana, de la que les hablo, es la penúltima y desde los 13 o 14 años es muy explosiva, se altera, en ocasiones es muy violenta, hace berrinches y se enoja si las cosas no son como ella quiere. Y dice que cuando tenía 15 años comenzó a autolesionarse. Tiene sus antebrazos llenos de cicatrices. Ella dice que no está mal, que quienes están mal son mis papás. Dice que le preocupa ahora porque es madre soltera el tema del cuidado de la niña y que de verdad necesitan ayuda y que si pudieran, dice, no sé si es este trastorno u otro. Yo ya no vivo con mis papás porque soy casado, pero ¿qué puedo hacer por la familia? Lino, ¿nos Muchas puedes decir? familias preocupadas, pues Por los sus- papás, los hermanos son los que también viven con el familiar y nos están buscando, A ver, nos están por favor, escribiendo. ¿qué le podemos responder, Lino? Bueno, en esta parte una respuesta rápida es, hace un momento ponían los teléfonos del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde pueden sacar una cita para saber si, pues el diagnóstico tiene que ser por un profesional debido a que es un diagnóstico muy complejo. Incluso a veces en una consulta no se puede hacer el Claro. diagnóstico. Y una cosa interesante también, que bueno, lo han estado diciendo nuestros especialistas, es esto de que acudan a los especialistas. Si al final de este programa tú descubres que hay muchas características que te llaman la atención, no necesariamente es esto, puede ser otra cosa, pero acude al especialista para que te lo aclaren. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y estamos hablando del trastorno límite de la personalidad. Quiero que me acompañes a ver el siguiente testimonio de un hombre que nos va a platicar él cómo lo ha vivido. Acompaña. Yo fui diagnosticado hace 4 años en el Hospital Fray Bernardino. Tuve una conducta de intento de suicidio y me internaron. Y yo me di cuenta del trastorno por los síntomas que tenía, que eran mucha depresión, ansiedad y pensamientos de tipo paranoide. Las conductas de riesgo que yo tenía era que más joven tomaba mucho. Que lo más difícil de esa enfermedad es que vives con el pensamiento casi siempre como de hacerte daño o de llegar a quitarte la vida. Para todas las familias es muy difícil entender el trastorno, también para uno, pero ellos tratan de tomarlo lo mejor posible y bueno, me apoyan. Para mí el trastorno yo creo que es lo más difícil que me ha tocado en la vida, porque
es un sufrimiento existencial. No se puede uno apoyar en nada, ni en la familia a veces. Yo creo que hasta ni en mi caso, a veces ni en Dios. Yo lo que hago es actualmente acudir a mis citas, tomar mis medicamentos y tomar la terapia, que es la que me ha ayudado a entender más que nada el trastorno y cómo vivir con él. Y yo he perdido, por ejemplo, las ganas de relacionarme con alguna mujer o algo, porque antes yo pensaba en hacer una familia y todo eso, pero por la misma conducta autodestructiva, ahora ya lo pienso pues para tener una pareja y hasta tener hijos. Yo lo que le quiero decir a mi familia es muchas gracias por apoyarme y bueno, que yo también estoy poniendo de mi parte, aunque a veces no parezcan muchos cambios, pero pues solamente eso, ¿no? Que gracias y que yo también estoy echándole ganas. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por este testimonio. Y él nos comenta cosas interesantes, ¿no? Él dice, bueno, es difícil para la familia, para mí fue muy difícil. Habla esto, también comenta algo del alcoholismo que tú nos decías, Lisa, que querías comentar. Sí, quisiera retomar un poquito la pregunta de por qué se diagnostican más mujeres que hombres. Por favor. Y yo creo que aquí hay muchas razones entre culturales y del contexto. A las mujeres en general nos diagnostican de más cosas. Y, por ejemplo, hay conductas de los hombres que en nuestra cultura están muy normalizadas. Pelearse a golpes no es una conducta que alguien calificaría como borderline. Y si a mí me lo preguntan, yo diría que da bastantes datos de una conducta borderline donde no hay sintonía con el afecto, no hay control del impulso y no hay una medición, porque cuando alguien se pelea a golpes no sabe con quién se pelea y no sabe cómo va a terminar el pleito. Está el otro tema del alcoholismo, y no solo el alcoholismo, el uso en general de uso y abuso de sustancias, que en algunos casos es recreativo o inicia como recreativo, pero que tiene de base un trastorno de ansiedad que puede ser secundario al trastorno límite y con el que la persona se medica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es muy común entre usuarios de alcohol y de marihuana un trastorno límite de la personalidad, porque ambos sirven para bajar la ansiedad. Incluso el mismo tabaco en adolescentes que son fumadores duros puede ser también una cosa que les atenúa la ansiedad. Entonces aquí yo creo que estamos parados en el inicio de un camino de una familia de trastornos que vamos a ir con los siguientes años, vamos a ir acomodando en muchos cajones. Ahorita de inicio tenemos algunos, los que ya decía la doctora, que son los autolesivos, que son las conductas de riesgo, pero en las conductas de riesgo yo aumentaría, sobre todo en adolescentes, consumo de sustancias y estos pleitos, esta violencia. Gracias. Oye, Lino, él nos comenta algo que yo creo que, bueno, a mí me brincó, que él toma la decisión de no relacionarse con nadie, ¿no? Eso es algo que se ven orillados a hacer, es recomendable, bueno, me parece como algo a resaltar. ¿Tú qué opinas? Bueno, en este caso yo creo que hay un problema dentro de las relaciones, ¿no? Eso es algo básico. Y uno, ante un problema, puede tomar dos caminos: evitar el problema o enfrentarse al problema. A veces genera en el momento muchísima paz el evitar el problema, porque pues, es parte del no verse involucrado en ese tipo de situaciones, y de momento uno puede considerar que todo va saliendo bien, pero a la larga se van generando otros conflictos, y más allá pues no estamos más que enterrando un problema muy profundo, ¿no? En el cual hay una dificultad para relacionarse. Pues bueno, ahí es donde uno les puede decir en general a todo el mundo, cuando uno tiene un problema de esta índole, tiene algo muy bueno y algo muy malo a la vez, que es el que uno, trabajando, uno puede salir adelante. Eso es muy bueno, claro, pero a la vez hace muy complicado esto, porque significa que depende de uno. O sea, trabajando, ¿cómo lo dirías? Porque podemos interpretar, trabajar de muchas maneras. ¿A qué te refieres cuando dices trabajando? Me refiero sobre todo a trabajar las emociones, a el poder entender mis propias emociones y estar en... Esto sí, definitivamente tiene que estar en un contexto terapéutico, ¿no? En un contexto seguro en el cual
las malinterpretaciones de las emociones puedan ser habladas, y no necesariamente para que se expliquen, sino para que se entiendan a un nivel emocional, no únicamente un nivel acá arriba. Cognitivo. Y entonces, pero sí se pueden relacionar con otras personas, no necesariamente. De hecho, uno de los problemas del trastorno es que estas personas sí se relacionan de manera muy intensa con algunas personas. Y dice uno de los criterios, que tienen mucha dificultad para el abandono, ya sea real o imaginario. Cuando una persona los quiere dejar, se ponen muy mal, es cuando se ponen más mal, ¿no? Incluso algunos terapeutas, algunos psiquiatras nos ha tocado seguramente algún paciente de este tipo que se toma de nosotros y no nos sueltan, ¿no? Entonces sí se relacionan porque hay una necesidad real de relacionarse. Hay una dificultad para relacionarse y hay algunas personas que sirven como de yo auxiliar. Yo auxiliar quiere decir que le van ayudando como a caminar por la vida, ¿sí? Pero a esa persona le hacen la vida particularmente difícil, ¿no? Claro. O sea, que puede ser alguien puede ser algún familiar o inclusive algún terapeuta también. Algún familiar, algún amigo, algún una novia, novio, novia, sí, okay. sí. Muchísimas gracias. Oye, nos preguntan favor, en redes y aquí en el teléfono Pilar Roxana Melchor en redes, la saludamos, que siempre nos está escribiendo. Y Pilar, ¿qué diferencia hay entre bipolaridad y este trastorno? Porque dice Roxana que se parecen mucho algunas de las características que hemos mencionado. Y aquí los especialistas asienten, yo creo que pues ya esperaban la pregunta. Sí, yo creo que dando respuesta un poco a eso, hay la confusión alrededor de esa situación. Porque comúnmente, socialmente se tiene la idea de que una persona bipolar es la que cambia rápidamente de emociones, y no es así. Una persona con trastorno bipolar es la que tiene episodios de depresión bien marcados y episodios de manía o elevación bien marcados. Estamos hablando de periodos de más de una semana con una misma emoción. Pero socialmente se maneja que estos cambios de emociones, ellos mismos dicen, es que soy bipolar, porque de un momento puedo estar triste, en otro momento puedo estar feliz y en otro momento puedo estar muy enojado. Bueno, eso más bien es inestabilidad emocional, que no es lo mismo que bipolaridad. En conclusión, no se parece. No se parece. O sea, sí son diferentes. Socialmente los entendemos en el trastorno límite, estas emociones duran minutos, horas, pero muy rara vez días. En el límite. En el límite. Ajá. En el bipolar tiene que ser un establecimiento bien catalogado de el estado depresivo o el estado de manía o de hipomanía, claro. de semanas. Oye, y aunque nos escuchemos que repetimos mucho, por favor, para hacer el diagnóstico, acudan a los especialistas, porque es muy importante que no digan de repente, no, entonces sí, fíjense que yo soy bipolar o yo soy límite. No hay que ponernos esas etiquetas porque nos hacen más daño que bien, pero les estamos dando todo lo que ustedes necesitan saber para que si reconocen algo, acudan a los especialistas. Y bueno, pues como ustedes ven, ya estoy aquí entre el público y tengo aquí conmigo a Ale. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días. Oye, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Tú estás diagnosticada con trastorno límite de la personalidad? Sí. ¿Hace cuánto te diagnosticaron? Hace 1.5 años. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso, cómo ha sido este camino, cómo has vivido este estar inmersa en el trastorno límite de la personalidad. Bueno, pues yo coincido mucho con los especialistas, ¿no? En mi caso, creo que comencé desde la infancia, ¿no? Yo creo que se pueden ver los rasgos desde que uno es pequeño. Yo tendía mucho a mutilar a mis muñecas, ya sea en las manos, en los pies. Cuando entré a socializar ya en la primaria, no secundaria, se daba mucho el caso de que me rompía el uniforme, ¿no? Entonces utilizaba mucho las tijeras, no hacia mí, hacia algo externo. Pero posteriormente, ya cuando entré en la adolescencia, pues parece que ahí como que pues estalló todo, ¿no? O sea, sí coincide con esta parte, sí, que se junta la adolescencia, pero hay algo que está ya más allá de la adolescencia. ¿Qué fue lo que pasó? Claro que sí. Pues habían estas cuestiones también como de idealizar y de evaluar, ¿no? Sobre todo lo hacía con mis mejores amigas, ¿no? Con los profesores. Esta cuestión también de ser como explosiva,
¿no? Cuando algo no salía como a mí me gustaba que saliera, ¿no? Sobre todo como a la perfección, porque así fue como a mí me enseñaron, ¿no? A hacer las cosas bien, y si no, pues te iba un castigo, ¿no? Entonces, esa fue esa situación. Después vino una depresión. Pero ponnos un ejemplo nada más para que nos quede un poquito más claro. O sea, si no salía algo perfecto, que es lo que tú dices, ¿qué pasaba en ti? O sea, ¿cuál era la reacción que tú tenías? ¿Qué es Mucho enojo. ¿Y qué hacías? Pues generalmente reaccionaba hacia el exterior, rompía las cosas, ¿no? Todo lo que tuviera enfrente. Después ¿Inclusive aprendí. estabas en público y lo hacías? Sí, pero lo aprendí en ese momento. Como no me gustaba ser expuesta, lo aprendí, pero hacia mí. Entonces, yo necesitaba así desesperadamente encontrar ya fuera un cacho de vidrio, un cúter, lo que fuera, pero para empezar como a lesionarme a mí. Okay. ¿No? Tú empezaste a cortar. Así es, ¿no? Incluso tenía un piercing en el ombligo y un día del enojo me lo arranqué, ¿no? Okay. ¿Sentías el dolor, Ale? Sí sentía el dolor, pero lo quería precisamente, como no sabía yo cómo manejar mis emociones, porque nadie nunca me enseñó, sino todo lo contrario, ¿no? No tienes que, ¿por qué lloras, no? No tienes por qué llorar, porque estás enojada, ¿no? Entonces, eran todas esas situaciones de que me tenía que guardar dentro de las emociones. ¿Y cómo entonces las manejaba, no? Entonces, la única forma que encontré fue esa, ¿no? Como virtiéndolo, pero hacia mí. Oye, ¿cuándo fue cuando dijiste basta, necesito ayuda y acudiste a que te hicieran un diagnóstico? Pues pasé como todo un periodo de la adolescencia, digamos que a la adultez joven, tengo ahorita 26 años, en la que pasé por psiquiatras, psicólogos, terapeutas y demás, pero siempre me diagnosticaron trastornos de alimentación, porque también, ¿no? Tuve anorexia y después bulimia, depresión, pero nadie jamás un trastorno límite de personalidad, ¿no? Hasta hace año y medio yo entré a realizar una maestría, pero esta maestría era de alta exigencia, ¿no? Entonces yo sentía muchísima la presión, ¿no? Y un día sentía la presión de que tengo que entregar trabajos. Con mi novio también, ¿no? Esa era una situación de cada vez que había como un rompimiento y demás, era cuando acudía a pedir ayuda, ¿no? Por esa era esta cuestión de que pues las relaciones como caóticas, ¿no? De violencia y demás. Que sentías esta locura de no me dejes que nos describen ellos. Sí, porque yo sentía mucho pavor, ¿no? Porque sí, mi fortaleza estaba precisamente en el otro, ¿no? Y es mucho esta sensación, pues sí, de vacío, de que de pronto hasta tú misma te preguntas, pues ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? No le encuentro sentido a mi vida. Ale, a raíz de que te diagnosticaron, ¿cuál ha sido el cambio? A raíz de que me diagnosticaron, empecé a tomar tratamiento farmacológico, ¿no? Sí pude ver algunos cambios, ¿no? A mí me pasaba mucho de que de pronto veía como ciertas, no sé cómo llamarlas, pseudoalucinaciones, no sé, veía sombras, veía cosas, ¿no? Tenía como estos pensamientos sonoros que les llaman, ¿no? La voz como buena y la voz mala, ¿no? Por un lado, la voz buena me decía, trataba como hacerme reflexionar, y la mala de castigarme, ¿no? Entonces en ese momento tenías que tomar una decisión, ¿a quién le hago caso, no? ¿Y por lo general le hacías caso a cuál? A la mala, ¿no? Noté como estos cambios. ¿Esos los has notado? ¿Ya no existen esas voces? No. ¿O han disminuido o ya no existen? Ya no existen. Es gracias a, estás tomando un tratamiento farmacológico que ahorita nos van a hacer algún comentario al respecto los especialistas, y aparte estás acudiendo a alguna ayuda terapéutica. No, esa ha sido como mi búsqueda a partir de año y medio, ¿no? Ya no tanto a lo mejor que por la depresión o que por la cuestión de las compras excesivas, ¿no? Porque a mí me pasa recientemente mucho eso, ¿no? Sino ya para tener precisamente como tal el diagnóstico. Donde me diagnosticaron a mí fue en el Instituto Ramón de la Fuente. Ahí me empezaron a dar mi tratamiento farmacológico, pero me dijeron, te vamos a mandar a la clínica de trastorno límite. Eso fue desde marzo. Sí me llamaron, me hicieron evaluaciones, pero jamás me volvieron a llamar. ¿Estás esperando la llamada entonces? Ok. Todavía. Ale, mira. ahorita ya le están haciendo ahí al Lino que... Pero bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que nos dicen los especialistas con respecto a todo esto, sobre todo
Seguramente nos van a hacer muchas preguntas sobre lo de las medicinas, ¿no? Así ¿Quieres hacer un comentario antes de salir al aire? Sí, quiero comentarles el caso que tengo aquí de Sandra Méndez, que dice que ella la diagnosticaron con este trastorno y recuerda desde los 4 o 5 años que tuvo síntomas, que presentó una adolescencia en depresión y que a ella lo que la salvó, lo que la hace sentir bien ahora es el ejercicio aeróbico. También ha visitado al psiquiatra, medita, toma otros tipos de terapias como puede ser el de la meditación mindfulness, que es una técnica particular. Y bueno, pues que ya ahora siente alegría de vivir. Dice, no se den por vencidos, sí podemos vivir mejor. Ahí hay un caso positivo y regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. El día de hoy estamos hablando del trastorno límite de personalidad, pero mañana no se pierda el programa porque el tema va a ser las terapias para mejorar la calidad de vida. Si usted toma algún tipo de terapia, estaba hablando yo antes de salir del corte de una persona que le ha funcionado la meditación, el ejercicio aeróbico, tal vez no las definimos como terapias formales tal cual, pero para usted ha servido esta técnica o si se ha asesorado con alguien, si se ha acercado a algún especialista, algún médico, todo esto suma para mejorar la calidad de vida de acuerdo a lo que cada uno padece, de acuerdo a lo que cada uno esté viviendo. Así que mañana comparta con nosotros cuál terapia es la que ha servido para usted y aquí también le presentaremos algunas técnicas y terapias que le pueden ayudar y las puede adoptar. Vamos ahora a ver un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. Estamos hablando de un estilo de personalidad, una forma de relacionarse con uno mismo, una forma de relacionarse con los demás. Es gente que se aburre rápidamente de todo, que cambia de trabajo, que todo le aburre, que no puede mantenerse. En todos los trastornos de la personalidad no pueden ser diagnosticados hasta el inicio y la adolescencia intermedia. La persona que está hablando se empieza a descomponer, que es algo muy característico del trastorno. Este estado de angustia casi permanente o de poca sintonía en el afecto. Que es muy complicado hacer el diagnóstico por la cantidad de elementos que se juegan aquí. También en el trastorno límite hay que descartar otros padecimientos. Lo que se busca en la terapia de mentalización es mejorar la percepción de las emociones de uno, la percepción del cómo entiendo las emociones del otro y ahí mejorar el vínculo afectivo. La sobreprotección puede ser vista como una forma también de negligencia o de abuso. De alguna forma el mensaje oculto en la sobreprotección es tú no puedes. Este es un trastorno que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Y tiene que ver con la interpretación del mundo y con la reacción ante estas dos cosas, ¿no? Las reacciones tienden a ser violentas. Se llama borderline o limítrofe porque se camina por la normalidad y la anormalidad de pronto, ¿no? Vivirla más bien la enfermedad con la de mi hija, yo no le llamaría enfermedad, es una situación muy problemático ya que en ocasiones pues nada más ahorita vengo, no llegaba y salir a buscarla a medianoche, estarle marcando y pues la situación hasta la actualidad la vivimos difícil. Nos ha ayudado mucho las terapias del psiquiátrico. La fortaleza viene de arriba. No hay medicina más potente que uno mismo, la fe en uno mismo y la fe en Dios. Y eso es todo. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a este papá, porque bueno, sí sabemos que para los que viven en el entorno también es difícil. Lino, ¿qué nos podrías decir sobre la tolerancia a la frustración? ¿Tiene que ver algo ahí? ¿El enseñarles también eso lo acrecienta? ¿Qué pasa? Bueno, es bien interesante esta parte debido a que lo central que se puede ver dentro del trastorno de personalidad límite es esto que habíamos hablado de la escisión. La escisión es como el partir y hacer blancos y negros, ¿no? La poca tolerancia a la frustración tiene que ver con esta defensa en particular. Como se hablaba hace un momento, ¿no? Yo en el testimonio decían, trataba de hacer las cosas de forma perfecta, pero entonces cuando no quedaban de forma perfecta, me enojaba.
porque es como si esta parte tratábamos de hacer el blanco más blanco y entonces alcanzamos a ver una línea y entonces ya se nos fue al otro lado, a lo negro, y esa es la tolerancia, la frustración, esa es la frustración que se siente muy intensa por no considerar que lo que se hizo fue bueno, sino lo que se hizo fue malo totalmente, o sea, no poder también disfrutar y ver en esas imperfecciones la parte positiva de las imperfecciones. Ok, muy bien. Oigan, ¿y quieren hacer algún comentario sobre los medicamentos? Porque, bueno, ella sí nos comenta que tiene tratamiento farmacológico. ¿Nos pueden decir eso, por favor? Y del tratamiento, ya que vas a tocar los medicamentos, porque también en el Twitter nos dice una persona que hay que hacerse a la idea de que le esperan muchos años de terapia. ¿Esto es correcto? ¿Es así? Así es. La terapia va orientada a mejorar diferentes síntomas. En algunos casos se utilizan medicamentos para la ansiedad, en otros casos para unos que se llaman antipsicóticos, otra vez en algunos casos usan estabilizadores del ánimo que sirven para bajar la impulsividad, pero el tratamiento siempre es un cóctel o es una mezcla que elabora el psiquiatra a la medida de cada quien. Los medicamentos que le sirven a una persona podrían no servirle a la otra. Y la terapia es fundamental. La terapia lo que hace, como han dicho las personas que han sido entrevistadas, sirve para, primero, percatarse, para saber que tengo el trastorno. Porque también existe un sector de estos trastornos que no aceptan que tienen la enfermedad. Algunas personas que se manejan con mucha soberbia, entonces piensan, yo estoy bien y todos los demás están mal. Entonces son impermeables a cualquier tipo de terapia. Que eso a veces sucede dentro de una familia, ¿no? Una hermana, un hermano y él jura que toda la familia está equivocada y que él es el único que es correcto. Vamos a escuchar otro testimonio para que ustedes nos digan qué opinan. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿tú estás diagnosticada? Sí, así es. ¿Hace cuánto? Me diagnosticaron apenas en octubre del año pasado. Hace muy poco tiempo. Sí. ¿Los rasgos los viste también desde pequeña, como vimos en el caso anterior? Tal vez no desde pequeña, sí un poco más hacia la que era la secundaria, que empecé a autolesionarme, sobre todo con lo que eran espinas de rosas, me cortaba los brazos. ¿Y eso sucedía por alguna razón en particular? Pues normalmente o por un rompimiento amoroso, o bien, pues sí, cuando me sentía mal conmigo misma. Cuando te sentías mal contigo, ¿en qué sentido? Triste, enojada porque había hecho algo mal o mi mamá siempre fue muy estricta, igual como comentaba Ale. Entonces, por ejemplo, yo no podía sacar menos de 8 o 9 de calificación porque me regañaba horrible. Y hasta donde yo recuerdo, mi mamá me golpeaba, pero ella dice que no es así. Y sí, no sé. Y, por ejemplo, también lo que me llamaba la atención es esto que comentaban los especialistas acerca de que de repente es así como que se te cae el vaso de leche y te aplauden y al otro te regañan. Y a mí me pasaba eso, pero mi mamá era como la mala del cuento y mi papá era el bueno del cuento, ¿no? Entonces... O sea, tú tenías ahí a dos papás encontrándose. Así es, hasta que llegó el momento en que se divorciaron y me quedé solo con mi mamá. Y pues sí, entonces se empezó a desarrollar aún más esto, ¿no? Ahorita nos dices de qué manera se desarrolló más, pero ahorita ya nos acaba de hacer algún comentario interesante, ¿no, Esmeralda? Sobre, bueno, esa dualidad de la que tú hablabas, pero aquí se da en un papá y otro. Claro, sí. Y la percepción del paciente con trastorno límite de la personalidad está fundamentada justo en eso, porque esos son los cimientos que organizan su mente, ¿sabes? Esos son los cimientos, son cimientos muy ambivalentes. Pero yo sí quiero retomar el asunto del tratamiento, porque sí creo que el tratamiento compete al paciente y compete a la familia, porque por un lado, o sea, ustedes se pueden imaginar lo desgastante y lo cansado que puede ser para el paciente tener esta vorágine de síntomas,
pero al mismo tiempo pueden imaginar cómo lo viven los familiares, o sea, un paciente que en un ratito está bien y luego al rato ya se enfureció y luego ya le pegó al otro y luego ya se salió y luego no regresó 3 días, pero después está terriblemente porque entonces es lo peor del planeta. Entonces hay un tratamiento que tiene que ser integral. Si bien dentro de los criterios del trastorno de personalidad habla de un problema en las relaciones interpersonales, también tenemos que tomar en cuenta el gran estigma que se tiene al respecto del padecimiento. O sea, todos estos síntomas hacen muy, muy complicada la relación con estos pacientes y entonces se tiende al rechazo. Imaginen ustedes, entonces no solo el paciente se aísla, sino también el paciente es aislado, porque es muy complicado el trato, ¿sabes? Ok. Adriana dice sí, ella está diciendo estas características y tú haces que sí con la cabeza. ¿Tú fue difícil la relación con tu entorno familiar? Sobre todo con mi mamá era muy, muy difícil porque, bueno, yo decía, es que somos pues casi igualitas, mi mamá y yo en carácter. Entonces, pero el problema es que yo me volví muy agresiva con el mismo trastorno. Entonces, mi mamá llegó a un punto en donde me decía, es que te tengo miedo porque me vas a pegar. O agarraba cuchillos, ¿no? Entonces, yo me sentía mal de que me tuvieran miedo. Claro. Pero te tenían miedo. Oye, sí. ¿Qué fue lo que sucedió que tú dijiste, necesito ayuda, necesito un diagnóstico? ¿Qué fue lo último que sucedió? Bueno, primero lo que pasó fue, tuve un intento de suicidio. Me llevaron al Instituto de Psiquiatría y ahí me habían dado como un diagnóstico preliminar, sin embargo, nunca continué. Y así pasaron 10 años y entonces sufrí abuso sexual a lo largo de mi vida hasta que llegó un punto hace un año donde ya no podía dormir, ya no, despertaba con pesadillas, gritando, llorando, ya no salía de mi casa, no podía estar sola para nada y entonces dije yo ya no puedo con esta situación, necesito atenderme. Y igual empecé a perder todas mis amistades, estaba sola. Me desesperé, me atiendo y ahí es donde le comento al psiquiatra, mire, me habían dado este diagnóstico, ya me hizo las preguntas pertinentes, me diagnosticó el trastorno límite. Yo comencé con lo que son antidepresivos, pero nada más. Sin embargo, yo lo que siento que más me ha funcionado a mí es justamente la terapia cognitivo-conductual. Porque allí estoy aprendiendo más a manejar mis emociones, a ver que no es todo blanco y negro, ¿no? Sino que sí hay matices, que no todo tiene que ser a mi manera, o que no solo mi manera de pensar es válida, sino que también los demás pueden tener esa diferencia y yo tengo que aprender a aceptar esa diferencia. Oye, pues muy interesante lo que nos dices, es un gran aprendizaje, aunque ponerlo en práctica no ha de ser fácil, pero estás en el camino. Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias. Oye, Cris, y algo bien importante del testimonio que nos da es que ella decide tomar el tratamiento y la terapia y por eso le funciona mucho, porque aquí, por ejemplo, nos pregunta Minerva, mi hija está diagnosticada con personalidad limítrofe, ¿qué puedo hacer para convencerla de que reciba tratamiento, Elisa? ¿Qué podríamos decir en estos casos? Que es lo más difícil que comentaba Esmeralda hace rato. En ocasiones es lo más difícil. Yo diría que en general lo que lleva al paciente a nuestra consulta es esta ansiedad que se vuelve incontrolable o algunas de estas conductas que van dañando la relación con los otros. Y ahí es donde los terapeutas tenemos que empezar a trabajar, yo lo digo siempre y lo voy a volver a decir, amorosamente. Ese es un primer acercamiento que tenemos que tener con las personas, no con el paciente, no con el que toma fármacos, no con el que está ansioso, sino con la persona misma, porque es una persona que llega en un grado bien alto de sufrimiento. Entonces, y además, cuando uno va por la vida invalidando lo que dicen los otros lo invalidan a uno. Entonces también llega muy descalificado el paciente. Entonces de entrada hay que hacer un trabajo como terapeutas de calificar que lo que le pasa al paciente o a la persona que viene a consultarnos es incapacitante y lo pone en un grado de sufrimiento muy alto. De ahí tenemos que hacer otras cosas. Muchas veces lo que hacemos es mucho apego medicamentoso porque así como es muy difícil
que lleguen a la consulta, también es muy difícil que tomen otras medidas terapéuticas como es la medicación. Claro. Y después un montón de terapias que puede ser mindfulness o puede ser terapia cognitivo-conductual, que es, digamos, está en el mismo cajón, que está relacionado con esta parte de cómo siento las emociones y cómo malfunciona algo, porque enojarse no está mal y estar triste no está mal. El problema es la manifestación que tenemos de las emociones, ¿no? Que puede ser autolesiva, puede ser lesiva para los otros, puede ser de mucho riesgo. Entonces hay una siguiente fase de la terapia que es de aprendizaje con el paciente de sus emociones y después del manejo de las emociones, y yo ahí agrego todo el manejo de la comunicación. Yo puedo decir las cosas de diferentes maneras, siempre las puedo decir. El tema es cómo las digo, porque si yo llego y le digo al otro, eres un tonto, ¿no? El otro está ofendido de entrada. Y si yo llego y le digo, mira, el otro día que me dijiste tal cosa, yo me sentí así y no me parece justo, entonces tenemos ya un camino donde transitar en la comunicación. Claro, por supuesto. Sí quiero decir que en términos del tratamiento, se dice que el 15% del tratamiento obedece del beneficio terapéutico, obedece a la técnica terapéutica, pero el 85% obedece a la relación terapéutica y también a involucrar a la familia. Porque si bien yo me remito otra vez a la metáfora de este ente que es una estructura amorfa, el proceso terapéutico tiene que ver con dar estructura, con darle estructura y manejar límites, enseñarle y reaprender la interpretación de sí mismo, la interpretación del mundo, la interpretación de las circunstancias, reaprender las relaciones, reaprender y manejar los impulsos, reaprender. Claro. ¿Me explico? Qué importante esto de reaprender. Es muy importante. Claro. Y bueno, en este caso Adriana nos ha dicho que sí le funciona. Sí, por favor. Solo quisiera agregar como terapeuta familiar, ahora sí, justo lo que dice Esmeralda. Vamos a tener que ir a un corte, discúlpame, Lisa. Bien. Vamos a un corte, en un momento regresamos y te retomo. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza, gracias por seguir con nosotros y el día de hoy, como todos los martes, le voy a presentar las fotografías, las imágenes de las personas que han desaparecido, que se encuentran lejos de sus seres queridos por alguna razón, y si usted nos ayuda, si las identifica y nos llama a los teléfonos que aparecen en pantalla, pues probablemente se puedan reunir nuevamente con ellas. Le presento primero a Pilar Andrade Ramírez. Ella se extravió en la calle Desierto Arenoso, en la manzana 1 del lote 6, en la colonia Tetlapalpan, en la delegación Álvaro Obregón. Esto el 26 de julio pasado de este año. Ahí vemos la fotografía de esta mujer, Pilar Andrade Ramírez. Vamos ahora con la segunda mujer, la segunda persona que le voy a presentar, que es Aurora Alba Rosales. Ella se extravió en el fraccionamiento Las Plazas, esta chiquita, en el municipio de Zumpango, que está en el Estado de México. Esto sucedió recientemente, el día 6 de agosto de este año. Vea bien sus rasgos. Su nombre es Aurora Alba Rosales. Vamos ahora con una fotografía más de Ana Carol Ocampo Juárez. Ella se extravió en la calle Víctor Hugo, en el número 27 de la colonia Portales Oriente, en la delegación Benito Juárez. Esta joven se perdió desde el 31 de julio de este año y le repito, su nombre es Ana Carol Ocampo Juárez. Ahí también estamos viendo su fotografía. Comuníquese si la reconoce o si tiene alguna información que pueda aportar. Y por último le presento a Manuel Alvarado Guerra. Él se perdió en la calle, en la avenida Hidalgo de la colonia Barrio San Miguel de la delegación Iztapalapa el pasado 3 de abril, el 3 de abril de este año. Estamos viendo al señor Manuel Alvarado Guerra. Pues si usted tiene alguna información se lo vamos a agradecer muchísimo. Y vamos a continuar ahora con nuestro tema. Estamos hablando el día de hoy del trastorno límite de personalidad. Y pues seguimos, Cris, por ahí con los testimonios. Claro que sí, tenemos. Fíjense que muchas personas que nos están pidiendo hablar aquí, así es que ahorita los retomamos, pero por favor, nos quedamos contigo, Lisa, que nos querías comentar algo.
Y quería comentar toda la parte de la familia, que sí es muy importante. Si pensamos que el trastorno límite tiene que ver con el apego, de entrada habrá que no solo ayudarle al paciente a aprender cosas, sino a la misma familia. Entonces, esto que decían, por ejemplo, del vaso de leche, enseñarle a la familia que no haga eso, o está bien o está mal. Y hay que acompañar a la familia, a los padres, porque muchas veces no es una falla del padre que por generación espontánea se volvió padre, es una falla que viene de generaciones atrás de qué sí está permitido y qué no está permitido. Y dentro de la organización familiar hay cosas que están permitidas que cuando uno sale al mundo, afuera en el mundo, no están tan permitidas o están prohibidas. Entonces ahí también hay que acompañar a la familia desde qué sí está bien, no bien, sino qué está permitido y qué no está permitido y cómo ponerle límites a los hijos de una manera eficiente, o sea, sin castigos, sin golpes, sin estas cosas que a los niños terminan dejándolos con estas pequeñas cicatrices de trauma que sí parecen tener una incidencia importante a lo largo del tiempo, no solo en el trastorno límite, sino en otros trastornos. Muchísimas gracias, Elisa. Claro que sí. Aquí tenemos a... Maximiliano. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy bien, muchas gracias. Oye, gracias por estar aquí. No, a ustedes. Tú también estás diagnosticado con este trastorno. Sí, Cuéntanos. así es. Hace 2 años me diagnosticaron. ¿Y cuáles fueron los síntomas que empezaste a ver desde chiquito? Desde pequeño, la verdad, fueron bastantes. Yo cuando era muy pequeño tenía ciertos episodios que se llaman los espasmos del sollozo, ¿no? Que son berrinches muy excesivos, ¿no? A tal grado en el que mis padres no sabían realmente cómo solucionar ese problema, ¿no? Y pues a través de eso yo tuve muchos problemas de conducta. Siempre fue una persona que tendió a ser muy impulsiva, a que con cualquier estímulo la manera en la que yo reaccionaba era una manera agresiva, ¿no? Ya sea el sacarte la lengua o dejarte de hablar por completo, ¿no? Y que tú no pudieras volverme a decir nada porque la realidad es que yo no podría controlar los impulsos, ¿no? Es algo que para mí ha sido muy difícil, ¿no? No es como cuando vas manejando y alguien se te cierra, pues tienes la capacidad de frenar, ¿no? En mi caso no ha sido así, ¿no? En mi caso yo no he tenido esa capacidad. Siempre ha sido, pues, seguir la corriente, ¿no? Debido a que yo no he podido manejar las emociones, ¿no? Y eso me ha llevado a tener muchos problemas con mis relaciones interpersonales, ¿no? Para mí una mirada puede ser alentadora o de desprecio, ¿no? Y yo no sé cómo reaccionar a eso. Oye, a raíz de que hace 2 años te diagnostican, ¿cuáles son los cambios que tú has sentido en ti? ¿Cuáles has visto? Pues más que nada un poco más de control, ¿no? Cuando no sabes lo que tienes, es muy difícil enfrentártele a las personas, ¿no? Porque no sabes si la persona está realmente tan molesta o si tú estás exagerando las cosas, ¿no? Entonces, cuando sabes más o menos cómo es la enfermedad, pues entonces puedes controlarla un poco, ¿no? Y digo más o menos porque yo cuando me diagnosticaron el TLP, también me diagnosticaron distimia, ¿no? Que es una depresión ya prolongada, ¿no? Entonces muchas veces yo no sabía si lo que me pasaba era por sentirme deprimido independientemente o porque estaba en lo que es el trastorno límite, ¿no? El sentir ese momento de depresión, ¿no? Y pues es muy espontáneo, ¿no? Yo puedo, no sé, barrer mi casa y esperar a que me digan que lo hice bien, ¿no? Y si llega mi padre y me dice, barriste muy bien, yo me puedo sentir contento unos 2 o 3 minutos en lo que llega mi mamá y me dice que lo hice totalmente mal, ¿no? Entonces, aunque a mí me haya hecho muy feliz el que me hayan dicho que estaba bien, pues fue más significativo ese margen de error que hubo, ¿no? Ya no me sentí satisfecho, ya no supe tal vez si cómo controlarlo y tal vez si respondía de un mal modo, ¿no? Ahora lo controlo, ¿no? Más sin en cambio es muy difícil, por ejemplo, para mí lo que ha sido muy difícil es al principio, pues enterarme, ¿no? Y decir, bueno, tantos tiempos tuve problema con mi familia, ¿no? Sin saber que yo tenía esto, ¿no? Y ahora es más difícil, pues, tal vez si ver a mi madre y decir, yo sé que tú sabes lo que yo tengo, ¿no? Más sin en cambio veo que no haces nada, ¿no? Que ni siquiera te interesa y es todavía más difícil, ¿no? Más sin en cambio ahora, como sé qué es lo que me sucede,
pues tengo la capacidad de controlarme, de respirar un poco, tal vez y de aislarme, ¿no? Ya no gritar en el momento, sino... O sea, te das cuenta, ahora te puedes dar cuenta que sí le importa, pero tal vez tu idea es la que está equivocada. Ya no tiendo tanto a ser tan impulsivo, ¿no? O sea, ya tal vez me genera la idea y digo, bueno, pues lo voy a analizar, ¿no? Oye, ¿tú estás en terapia? Sí. ¿Qué tipo de terapia estás tomando? Cuando yo empecé, inicié con tratamiento psiquiátrico. Tenía terapias con mi psiquiatra, con un psicólogo particular y familiar y tomaba medicamento. Al principio me generaba un poco de incertidumbre lo del medicamento, ¿no? Y también a mi familia, porque no sabían, ¿no? Muchas veces se ve en la tele lo que toman antidepresivos, ¿no? Y que de repente ya lo necesitan tanto que se convierte en otro problema también, ¿no? Y era algo que a mí me recalcaron desde un principio, ¿no? Que se me iba a medicar con mi dosis exacta, teniendo un completo control y cuidando precisamente eso, ¿no? Que no se generara también un problema. Y bueno, al día de hoy ya no tomo esos medicamentos, ¿no? Y precisamente es porque la terapia me sigue ayudando, ¿no? Yo sigo viendo a un terapeuta y entonces me sigue dando la pauta a seguir hacia los impulsos que yo tengo, ¿no? Hay veces que, bueno, pues yo no soy especialista, ¿no? Y trato de investigar a manera de ayudarme, ¿no? Pero hay muchas cosas que van más allá que yo no puedo comprender. O sea, sí te das cuenta que vas a tener que tomar terapia por mucho tiempo. E incluso es algo, una decisión personal más que nada, ¿no? Mucha gente dice que de la noche a la mañana se recupera o que sabe lo que tiene y que ya sabe cómo controlarlo, ¿no? En mi caso yo no puedo hacerlo y en mi caso es muy difícil porque yo no puedo ir por la calle tratando de hacer nuevos amigos, nuevas relaciones en pareja o hasta con un nuevo vecino. Yo no puedo llegar y presentarme, es muy difícil y decirle, hola, soy Maximiliano y tengo un trastorno, ¿no? Fíjate que a mí de repente me vas a ver bien y de repente mal, no te saques de onda, ¿no? O sea, es porque estoy enfermo, ¿no? Entonces, pues realmente no lo va a entender, ¿no? O si es mi nuevo vecino va a decir, pues mejor no me le acerco, ¿no? Entonces eso pues va a ser para mí al principio como un rechazo y voy a optar pues por hacerme a un lado, ¿no? Entonces al día de hoy pues trato de ir paso a paso, ¿no? Me relaciono pues despacio y cuando veo que es algo seguro, o cuando no me genera tanto de, no, ya me vio feo, no, ya me dijo esto, no, ya se enojó, no, ya no vuelvo a hablarle, ¿no? Ya no quedarme con esa primera impresión, ¿no? Sino ir un poco más allá en busca de, pues ir entendiéndome más un poco yo, ¿no? Porque es algo, lo repito, no lo controlo, ¿no? Claro. O sea, como puedo estar bien de repente y abrazar mucho a mi mamá, como al siguiente momento, estar pues, enojado. de estar totalmente molesto, ¿no? O como ella, no sé, puedo ir con mis amigos y si ella me pregunta aún cómo te fue, puedo tomarlo como un le interesa saber cómo me fue, ¿no? O lo puedo tomar como un ya me está interrogando, ¿no? Y ya quiere saber forzosamente a dónde fui, con quién fui, a qué horas, ¿no? Entonces... Oye, muchísimas gracias por tu testimonio, porque aparte fuiste muy claro y nos estás poniendo en cosas prácticas lo que estás sucediendo y cómo lo estás sucediendo, así es que nos ha ayudado muchísimo. Muchísimas gracias y suerte. Gracias. Sandy, ¿tienes alguna? Tenemos aquí el comentario de Jazz Herrera que dice, muy interesante el tema, amé con toda el alma a una persona con los síntomas que mencionan y le agregaría muchos más. Es muy complicado convivir con una persona tan inestable emocionalmente, tanto que aún amando la relación y amándolo, tuvo que terminar. Esto pues hablando un poquito de las personas que rodean al paciente, porque sí es difícil relacionarse y casi todos los que han estado aquí presentes nos han dicho que las relaciones con una pareja pues les han sido sumamente difíciles. Sí, aparte, uniendo a esto que pregunta Sandy y aprovechando el comentario que nos acaban de hacer, ¿van acompañados de algún otro, este trastorno puede ir acompañado de algún otro trastorno? Sí, de hecho, bueno, para empezar, hay que comentar que las clasificaciones psiquiátricas donde se dice cómo son los criterios y cuáles son las características de cada trastorno, hablan como de imágenes de diferentes trastornos de personalidad. La realidad es que lo que se ve en el día a día es un collage, o sea, no es algo muy así exclusivo, tiene tal, y aparte, y este tiene tal, y así, o sea, son como collage los que se ven. Y originalmente los trastornos de personalidad se concebían como estilos de relación, los cuales generaban predisposición para otros trastornos psiquiátricos, como depresión, ansiedad, problemas con control de impulsos, como el trastorno explosivo intermitente. Y entonces sí, comúnmente pueden presentarse al mismo tiempo, aunque lo que se ha llegado a ver es que los trastornos de personalidad son constelaciones muy complejas
las cuales pueden tener estas características también, pero en sí la base es como el problema es el esqueleto y el cuerpo son los síntomas que se alcanzan a ver. La terapia ayuda a quitar los síntomas, la terapia ayuda a modificar el esqueleto, el medicamento ayuda a disminuir los síntomas. Entonces es importante aclarar que la terapia es como pues una parte muy, muy, muy importante del tratamiento. Incluso en el testimonio se decía algo que es bien común. Un buen trabajo terapéutico puede hacer que los medicamentos eventualmente se puedan ir retirando y únicamente quede con el tratamiento terapéutico. Qué importante oír eso. Pero lo que nos decía Sandy de la familia, que alguien... de las personas que rodean al paciente y de cómo se relacionan y el dolor que también tienen ellos. Claro. Claro, hay algo muy importante. Nosotros estamos hablando del padecimiento como si ya tenemos al paciente y a la familia. Verdaderamente el problema es poderlos traer aquí frente a nosotros. Muchas veces al dar el diagnóstico, el propio paciente dice, no es cierto, yo no estoy loco, o la familia dice, no es cierto, lo que pasa es que es muy caprichoso, ¿no? Entonces, hay algo también muy, muy importante a considerar, que es esto. Y bueno, se sabe y se desconoce al mismo tiempo tanto del trastorno que también hay muchos diagnósticos erróneos. Hay muchos diagnósticos. Hay alguien que lo pueden diagnosticar como una persona violenta porque así es su carácter, ¿sí? Algo que vale mucho la pena mencionar y que creo que las personas que tienen este trastorno quieren escuchar es que es el único trastorno de la personalidad que se atenúa con el tiempo. ¿Ah, sí? Conforme van aumentando. Otra cosa muy importante mencionar... ¿Se trate o no? ¿Se trate o no? Sí. De cualquier manera va disminuyendo con el tiempo. Sí, en medicina no hay verdades absolutas, pero es un término general. Otra cosa importante, y ahora que oía a Maximiliano, la inteligencia de cada paciente también le permite tener más o menos capacidad de conducirse, ¿no? Otra cosa también a considerar, estamos hablando de trastorno límite como si fuera uno solo, y también, como todas las enfermedades, hay leve, moderado y severo, ¿sí? Y también claro, hay porque factores... estamos escuchando, por ejemplo, uno de los testimonios anteriores, el que tuvimos, ya no sé dónde se me fue, Adriana. Adriana nos comentó que inclusive trató de quitarse la vida, ¿no? No, y una buena cantidad, del porcentaje de pacientes que se quitan la vida, alrededor del 30%, ¿no? Me decías. Y en algún momento puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso más severo, discapacitante, porque lo pregunto, aquí Julieta Rebollo nos dice que ella no ha podido conseguir trabajo, lleva 8 años en tratamiento en el Hospital Ramón de la Fuente, tiene tratamiento farmacológico y de terapia, pero que le exigen un certificado para solicitar, para obtener este trabajo. Entonces dice, ¿puedo obtener un certificado como tal de discapacidad o cómo proceden estos casos? Perdón, nada más para cerrar mi participación. Yo quería mencionar eso. A mí me interesa mucho que no vayamos a ser absolutistas cuando hablamos de esto, ¿no? En México hay problemas para conseguir trabajo, tenga uno o no tenga trastornos, ¿no? Entonces, muchas veces hay que considerar todas estas cosas, ¿no? Los apoyos que tenemos, la capacidad que tenemos, nuestras, las redes de apoyo que nos sostienen, etcétera, ¿no? Perdón, Enrique. Aquí yo creo que hay que considerar varias cosas importantes. Me quedé yo pensando, por ejemplo, lo del diagnóstico. Cuando a nosotros nos pasan cosas, nos desorganizamos. Y a veces nos desorganizamos, lo más común es que nos desorganicemos y que parezca que tenemos un trastorno límite de la personalidad por la forma como nos desorganizamos, pero pasan unas semanas y nos volvemos a organizar y estamos bien, no hay una patología. Entonces, otra vez retomando que hay que ir a hacerse el diagnóstico. Y otra cosa es que es más o menos común que la gente te diga, tengo un trastorno límite de la personalidad. Entonces, si uno llega a pedir trabajo diciendo, tengo tal patología, desde diabetes hasta un problema grave de enfermedad mental, es mucho más difícil que nos den un trabajo. Y como dice Enrique,
hay casos en los que es muy incapacitante y la gente efectivamente no puede trabajar porque se pelea con los compañeros de trabajo, se pelea con el jefe, pero hay otros casos en que el nivel de funcionamiento es muy bueno, que la mayoría de la gente no podría decir aquel tiene un trastorno y que es límite. bien importante mencionarlo, porque muchas personas también nos están diciendo que con el tratamiento adecuado han salido adelante y que el día de hoy se sienten muy bien, casi todos los días se levantan con buen ánimo y pueden seguir su vida. Claro, eso es muy importante saberlo. Bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Pelearse a golpes no es una conducta que alguien calificaría como borderline. Yo diría que da bastantes datos de una conducta borderline donde no hay sintonía con el afecto, no hay control del impulso y no hay una medición, porque cuando alguien se pelea a golpes no sabe con quién se pelea y no sabe cómo va a terminar el pleito. Es muy común entre usuarios de alcohol y de marihuana un trastorno límite de la personalidad porque ambos sirven para bajar la ansiedad. Trabajar las emociones, el poder entender mis propias emociones y estar en... Esto sí definitivamente tiene que estar en un contexto terapéutico, ¿no? Que tienen mucha dificultad para el abandono, ya sea real o imaginario. La terapia va orientada a mejorar diferentes síntomas. El tratamiento siempre es un cóctel o es una mezcla que elabora el psiquiatra a la medida de cada quien. Lo que lleva al paciente a nuestra consulta es esta ansiedad que se vuelve incontrolable o algunas de estas conductas que van dañando la relación con los otros. 15% del tratamiento obedece del beneficio terapéutico, obedece a la técnica terapéutica, pero el 85% obedece a la relación terapéutica y también a involucrar a la familia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos con nosotros a Ana, que también nos va a platicar un poco cómo lo ha vivido. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Tú también estás diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, pero me decías que hace unos años te diagnosticaron con otra cosa. Cuéntanos. Sí, es que lo confundían con esquizofrenia porque yo tuve episodios cortos de psicosis. Ajá. Porque en mi detonante fue porque yo fumé marihuana y por eso se confundía con eso. O sea, en un momento en el que estabas fumando, ¿qué fue lo que sucedió? Pues escuché voces, empecé a tener alucinaciones, delirios de persecución y me sentía en riesgo yo. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años. Okay. ¿Y durante esos años estuviste siendo tratada con este diagnóstico de esquizofrenia? Sí. ¿Hasta hace cuánto? Hasta que en febrero o marzo de este año me hicieron ya estudios psicológicos en el hospital del Fray Bernardino Álvarez, que es donde yo estoy, y me dijeron que ya es trastorno de la personalidad límite. Okay. ¿Y qué estás haciendo tú para atenderte con este trastorno? Pues ahora sí que ahí en el Fray Bernardino hay un servicio que se llama Hospital Parcial. Ahí yo voy 3 días a la semana, que nos dan psicoterapias, nos dan actividades para ir entendiendo más la enfermedad y cómo ir sobrellevándola y aparte tener una mejor conciencia sobre el tratamiento. Oye, Ana, ¿tú tienes hijos? ¿Estás casada? No. ¿No tienes pareja ahorita? Sí tengo. ¿Y cómo te ha ido con esto de tener pareja? Pues en mi caso sí me identifico con los especialistas, que tiendo yo a tener más relaciones interpersonales. Yo me sociabilizo muy bien con la gente, pero sí siento que han sido demasiadas parejas las que yo he tenido a lo largo de que me ha detonado mi enfermedad. Ok, muchísimas gracias, Ana. Gracias por estar aquí, gracias por platicárnoslos. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo educa un papá o una mamá que tiene este trastorno? Claro. Bueno, primero quiero hacer una observación bien interesante acerca de este testimonio, y es cómo el trastorno borderline de la personalidad
y el término se remite a sus datos históricos, ¿sabes? Porque desde el estudio del psicoanálisis, justamente como ella dice, el trastorno borderline se denomina así porque estaba en las fronteras entre la psicosis y la neurosis, es decir, y de pronto esta mujer le diagnostica una probable esquizofrenia, ¿me explico? Sí. Ahora, retomando un poco los comentarios del doctor González Ruelas, quiero decir que es cierto, en realidad es muy complicado que un paciente llegue de motu propio a la consulta. En realidad llegan porque llegaron con intento suicida, porque llegan cortados, porque consumieron pastillas, porque se intoxicaron, etcétera. Pero en la cotidianidad terapéutica, en el ambiente en el que yo me desarrollo, que tiene que ver con los niños, son los abuelos, son los tíos los que llevan a los niños y que hablan de las características clínicas de los padres de esos niños que no están ahí y por lo que ellos están haciendo cargo. Es decir, hay una gran problemática para que se cree una conciencia de parte del paciente, porque de verdad es un pensamiento absolutamente caótico y desorganizado. Ok, muchísimas gracias. Ahora, la educación que tiene que ver con la familia, sí. O sea, hay que hacer una capacitación a la familia sobre el padecimiento. Ya lo decían, este no es un padecimiento que se maneje a voluntad, tampoco es un padecimiento que venga puro. Viene acompañado de una serie de otros trastornos. No, bueno, y aparte de lo que acabas de comentar, también creo que es significativo, porque no lo habían comentado antes, que muchos son llevados por los abuelos y los tíos. Así es. ¿Por qué será eso? ¿Los papás no quieren verlo por la negación? ¿Por qué? Porque acuérdense que hablábamos de los factores de riesgo y un paciente con trastorno límite de la personalidad tiene un entorno. No siempre, pero tenemos que buscar cuál es el entorno, cuál es el tipo de apego que se generó, cuáles son las relaciones y cómo se aprendieron a relacionar con el mundo. Entonces, esos son sus cimientos. O sea, ahí están unos abuelos que les enseñaron modos de relacionarse con el mundo. Entonces, bueno, pues ya tienen a un hijo con un trastorno límite de la personalidad, pues que es promiscuo, que usa drogas, que no llega, tiene parejas múltiples, tiene un hijo, tiene hijos cada uno con su propio padre, en fin, y entonces son los padres los que se terminan haciendo cargo del cuidado de los nietos, de estas consecuencias, por decirlo de alguna manera, de las consecuencias de estas conductas. Ok. Sandy, por favor. Tenemos un caso, una anónima que nos escribe, dice que ella ha sufrido mucho por este trastorno, que para ella ha sido una condición que sí la ha discapacitado o incapacitado al grado de que ha perdido muchos trabajos, de sentirse completamente deprimida. Dice, nuestras emociones son una ruleta rusa. La gente nos tacha a veces de mentirosos o dramáticos porque los comentarios de cualquier tipo nos afectan demasiado y vivimos en un constante estado ansioso. Dice, ella aclara que en su caso, o aclara que no tiene que ver con la bipolaridad. Dice, en la bipolaridad tengo entendido que son episodios de euforia y depresión por estados prolongados, por tiempos prolongados, ya nos lo aclaraban los especialistas. Y dice, yo no soy una persona agresiva, creo que al contrario me voy al otro extremo y he estudiado mucho pero no tengo ningún empleo. Y dice, bueno, pues ella verdaderamente se siente muy mal, ya le pasamos los datos de todos nuestros invitados y ojalá pueda encontrar estabilidad y pueda encontrar un tratamiento que le funcione. Muy bien. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Paula. Paula, ¿tú estás también diagnosticada? Sí, desde octubre del año pasado. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió para que acudieras a que te diagnosticaran, Paula? Cuéntame. Pues, bueno, yo llegué para internarme al Fray Bernardino de Álvarez, al hospital, que es donde me estoy tratando, por intento de suicidio. ¿Qué es lo que estaba sucediendo que te llevó a este intento de suicidio? Pues mucha presión. Como dicen, yo ya tenía síntomas, creo que desde la adolescencia, aproximadamente desde la secundaria, pero creo que se acentúa más en la universidad. ¿Qué síntomas son los que reconoces? Deserción escolar. O sea, yo, por ejemplo, metía materias y dejaba de entrar a las clases, a pesar de que sí sabía, de que siempre, bueno, toda mi vida había sido una persona con buenas calificaciones y de repente simplemente dejó de interesarme. O sea, era tal el caos mental que yo tenía en mi cabeza que no me cabía esa información.
Y bueno, después de eso, pues ya terminé la universidad, veo que mis compañeros comienzan a titularse, a tener trabajos, y digo, bueno, yo no soy ni mejor ni peor que ellos, ¿por qué yo no puedo? Y bueno, fue ahí que empezó la frustración por mi parte de que, pues, ¿por qué yo no puedo hacer las cosas? A pesar de que me decían, échale ganas, le estoy echando ganas, ¿no? Siempre nos dicen que a las personas deprimidas, es que pon de tu parte, estoy poniendo de mi parte y no puedo. Llegó ese punto en el que dije, yo ya no puedo con este caos, con esa montaña rusa que describen, y dije, finalmente, no, creo que no fue tanto la depresión, yo lo que quería era callar mis pensamientos, y dije, hasta aquí. Llego al hospital después de tener, bueno, yo ya había estado, creo que a los 17 años había visto psicólogos, y me habían dicho que tenía depresión moderada, que tenía trastorno histriónico de la personalidad, me habían dicho muchas cosas. Y aparte, bueno, yo creo que hasta el año pasado yo no tenía el apoyo de mi familia, justo por esa parte que dicen del estigma social. Claro. Mi familia no aceptaba que yo tenía un problema. Yo les decía, es que algo no está bien. Yo no sabía exactamente qué me pasaba, pero yo veía, o sea, yo me comparaba con las demás personas. Y sentías que algo no estaba bien. Ajá. Oye, y ellos que decían, no, solo no pones atención, o solo no te pones a juntarte con los optimistas o cosas así. Exacto. De hecho, el año pasado, que fue cuando yo decidí buscar ayuda, porque igual, como mencionaban en uno de los testimonios, cuando son los episodios depresivos, son tan agudos que ni siquiera tienes ganas de morirte, ni siquiera tienes ganas de buscar ayuda. Solo no tienes ganas de nada. De nada. Y cuando están los episodios de que estás muy feliz y eufórico, pues dices, ¿para qué? Estoy bien. Claro. A mí, bueno, yo dije, bueno, algo no está bien, y le dije a mi familia, les dije, pues tengo algo, no sé qué tenga, necesito apoyo. Oye, ¿y qué ha cambiado a raíz del diagnóstico? A raíz del diagnóstico, pues mi familia lo aceptó, porque antes me decían, es que, pues no pones de tu parte, échale ganas a la escuela, pues es que tú puedes. Pero bueno, yo recurro, como dijo la especialista, yo recurro a una tía, busco ayuda, le explico, hay algo en mí que no está bien, ella comienza a ayudarme económicamente para buscar ayuda, fue que busqué un psiquiatra, igual, bueno, ya durante el tratamiento con ese psiquiatra particular, fue que yo tuve ese intento de suicidio, llego al Fray Bernardino, ahí me dan mi diagnóstico, y yo creo que ese fue un alivio, porque como dicen, finalmente ya sabía yo que tenía, ya sabía yo qué era lo que estaba mal. Comienzo con el tratamiento farmacológico y pues sí, mi calidad de vida ha mejorado muchísimo. ¿Estás tomando terapia también? Sí, estoy tomando terapia de grupo igual ahí. Muchísimas gracias, felicidades. Y bueno, por último tenemos por aquí, ¿cuál es tu nombre? Pamela. Pamela, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes tú, Pamela? Yo 15. ¿Hace cuánto te diagnosticaron? Hace 3 meses. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó que te diagnosticaron? ¿Qué hiciste? Es que yo ya llegué a un punto en el que yo ya decía, pues lo que hago ya no es normal, ¿no? Porque tenía problemas con las drogas, promiscuidad, no, era la deserción escolar también. O sea, yo ya decía, pues ya, no, esto no es normal. ¿Tú fuiste la que gritaste auxilio o alguien fue? No, yo fui la que quiso ir al hospital a que me internaran. Ajá. A eso. ¿A qué hospital fuiste? Ay, creo que al que está ahí para al lado del Fray Bernardino, que es para niños, no sé el nombre, la verdad. Ok, está muy bien. Por aquí ya me dijeron el nombre. Juan N. Navarro. Y sí, claro, ahí está. Al Juan y N. Navarro. y ahí estuviste interna ¿cuánto tiempo? 1 semana. ¿Y el diagnóstico trastorno de la personalidad límite y depresión. ¿Y tener el diagnóstico te ha ayudado en algo? Al principio yo no lo quería aceptar. Yo decía, no, es mi adolescencia. Yo estoy bien. Pero ha sido un proceso de irlo aceptando, y porque como estoy escuchando, hay síntomas que yo tengo y que digo, yo pensé que era yo, pero son los más. Oye, aparte estás en el principio, así es que muchísima suerte, muchísimas gracias por estar aquí, y qué valiente que pediste ayuda. Muchísimas gracias. Gracias a todos, y bueno, por supuesto, ¿nos pueden decir algo como para de cierre? Por favor, puedes empezar a decirnos, Esmeralda, por favor. Sí, sí quiero decirles
que con respecto a la evolución del padecimiento, esto es muy controversial. No se vayan a quedar con la idea de que sin tratamiento los síntomas se van a atenuar y tal, porque en los pacientes con trastorno límite de la personalidad, de 10, 7 pacientes van a intentar suicidarse, pero de estos 10, 2 lo van a lograr. ¿Me explico? Es importante que se den cuenta que el tratamiento obedece a una agrupación de tratamientos que tiene que ver con capacitar a la familia, que tiene que ver con no realizar ciclos viciosos de relación con un cuidador y con el paciente, y con tratar los síntomas y adjudicarse un tratamiento psicoterapéutico. Gracias, muchas gracias. Sí, yo lo que les quiero decir, les quiero dar un mensaje de esperanza a todas las personas que tienen este trastorno, dado que si ustedes se ponen a leer o van a consultar, habrá quien les diga, esto no tiene curación, usted no sirve, vaya hacia la basura. Yo soy de los que piensa que todo tiene manera de mejorar, ¿sí? Curación, no sé, pero hay manera de mejorar la calidad de vida, como decía alguna de las compañeras, pero depende en gran medida, ¿sí?, de cada uno de los que estén padeciendo esto. O sea, hay que buscar ayuda y con todo respeto hay que evitar ir a las terapias alternativas, como ir al curso de milagros o Los Ángeles o cosas de ese tipo, que para muchas personas son muy respetables, pero que con todo cariño les digo, eso no les va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Eviten eso. Muchísimas gracias, Enrique Lino, por favor. Bueno, yo creo que algo importante es que todos sepamos que mientras seamos responsables de lo que hacemos, se vale, ¿sí? Entonces, la responsabilidad es una de las cosas más importantes que debemos de tomar en cuenta, y si alguien está notando que hace algo y después no se hace responsable de eso, por ahí podría ser importante que vieran qué está pasando con cada uno de ustedes. Y nada más haciendo un breve comercial, hablarles de que existe la Sociedad para el Tratamiento y Estudio de la Personalidad, que es un grupo multidisciplinario que se encarga de hacer investigación, capacitar y estudiar y tratar a pacientes con trastornos de personalidad. Entonces, para que nos puedan buscar. Está en el Distrito Federal hoy, porque nos está escribiendo gente del interior de la República, específicamente de Querétaro, Lino. Sí, está cerca, pero... Sí, estamos aquí en el distrito. Okay. Que los contacten. Por favor. Yo igualmente sé que el tema es muy controversial. Muchos años he visto pacientes con trastorno límite, he visto buenos resultados en algunos de ellos, diría que en muchos, y sobre todo considerar que abajo del trastorno hay una persona igual que todos nosotros, que siente, que piensa, que tiene éxitos, que a veces tiene fracasos, y que hay que acompañarla en Muchísimas este proceso. gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Sandy, muchas gracias. Gracias a todo nuestro público y gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y te veo la próxima semana.